Secretaría de Educación Pública. Pianista, compositor y arreglista de jazz, reconocido a nivel mundial. Destaca por sus melodías claras y asombrosa técnica instrumental. Músico nato y estudiado, en sus composiciones muestra influencia de elementos tradicionales de jazz y el gusto por la música clásica. Acompáñenme a conocer en corto a Alex Mercado, joven virtuoso que ha sido descrito como uno de los mejores jazzistas mexicanos. Alejandro Mercado González nació el 28 de agosto de 1974 en la Ciudad de México. Estudió un curso propedéutico de piano en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma de México y se graduó con honores de la licenciatura en la ejecución de piano jazz por la Universidad de Música de Berkeley en Boston, Massachusetts. Grabó su primer disco de Watcher en 2012 junto con Aarón Cruz y Ricardo Puentes. Su segundo disco, titulado Simbiosis, en el que participó el baterista mexicano Antonio Sánchez y el contrabajista estadounidense Scott Colley, fue financiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Este álbum fue reseñado por la revista de jazz Downbeat, la publicación del género con mayor prestigio en el mundo. En 2015 publicó un trabajo solo de piano llamado Refracción, también financiado por el FONCA, en el que incorporó el jazz contemporáneo con atmósferas pop. Ese mismo año realizó una gira por algunos países de Europa. En 2016 realizó una gira por Irlanda y en México llevó a cabo el Alex Mercado Pueblos Mágicos Tour junto al trompetista estadounidense Doug Beavers. En febrero de 2017 grabó su más reciente creación titulada Paisajes. Entre otras distinciones, destaca la aparición en la revista Music Life, una de las más importantes de la industria musical, y desde 2016 pertenece al grupo selecto de artistas patrocinados por la marca Yamaha en México. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, siempre decimos las cosas de manera diferente. A pesar de que usemos el mismo lenguaje, siempre está dotado todo lo que decimos de una cierta frescura, de improvisación. No hay un guión escrito. Siempre es nuevo, siempre es fresco. Bueno, pues así como la vida, también es el jazz. Desde pequeño estuvo expuesto a la música clásica a través de la colección de discos de su abuelo. Su primer piano lo recibió a corta edad como herencia de un tío que emigró a Estados Unidos. Desde entonces, este instrumento se convirtió en su compañero inseparable. Bueno, pues yo comencé estudiando la guitarra por un ímpetu que tenían mis padres de pues acercarnos al lenguaje de la música a mi hermana y a mí. Solamente somos dos. A los 9 años, entonces, llega un maestro de guitarra, nos compran el instrumento y de alguna manera no me sentí tan identificado con este instrumento, pero de repente un acontecimiento repentino, mi tío Marcelo González, que sí fue un virtuoso del piano a edad temprana, ahora ya no se dedica a la música, ahora es ingeniero de la NASA, pero él ganó un concurso Yamaha precisamente y el premio era un piano vertical, que posteriormente cuando se fue a estudiar a Estados Unidos nos hereda, gracias a la insistencia de mi madre por conservar este instrumento. Y entonces llega el piano a la casa y fue una verdadera revelación, un descubrimiento, todos los sonidos que yo podía producir de manera natural en el piano, porque hay que decir que el piano es un instrumento muy amable, muy accesible. Cualquiera puede presionar una tecla y emitir un sonido. Al final de cuentas, la música es sonido. Entonces, esa accesibilidad me gustaba mucho. Comencé a explorar con esos sonidos. Entonces, fue como un juguete al principio. Y bueno, mi tío tenía partituras todavía en el banquito del piano que yo comencé a sacar, y con los conocimientos que había adquirido de la lectura de la guitarra, de la clave de sol,
comencé a leer estas partituras. Hay que decir que el piano lee en dos claves, la clave de sol para el registro agudo y la clave de fa para el registro grave. Entonces el maestro de guitarra me enseñó, al ver esta nueva pasión que estaba sintiendo por el instrumento, me enseñó a leer la clave de fa. Entonces ya tenía todas las herramientas posibles para poder acercarme al repertorio de los grandes compositores clásicos. Recuerdo que la primera partitura que toqué fue el Claro de Luna de Beethoven. Esa música, bueno, al ser universal, pues ya la había escuchado. Yo tenía 12 años en ese entonces y comencé a sacarla y no me pudieron alejar del piano hasta que terminé de sacar esa pieza. Creo que me quedé como 5 o 6 horas esa tarde para terminar de sacar Claro de Luna de Beethoven. Entonces este fue el inicio de una carrera, de una trayectoria, de una complicidad con el instrumento que pues es mi amigo inseparable y el vehículo a través del cual puedo expresar todo lo que siento, todo lo que soy, las necesidades espirituales, no solamente mías, sino de mis amigos, de la sociedad, de mi época. Entonces, ahí comenzó todo. Obsesionado por el descubrimiento de la música, dedicó todo su tiempo libre a la práctica del piano, sacrificando las actividades comunes de un niño de su edad. Bueno, a partir de entonces, esa infancia se caracterizó por una obsesión. Empezó a nacer esta obsesión, esta atracción por la música que llegó al extremo de que ya no quería hacer la tarea, cualquier cosa la consideraba como un desperdicio de tiempo, ya no salía a jugar con mis amigos, porque yo prefería estar sentado en el piano explorando todas estas sonoridades. Entonces mis papás vieron esta obsesión que yo tenía y decidieron meterme a clases particulares de piano con el maestro José Luis Arcaraz. Nosotros vivimos en Santa Úrsula, Cuapa, en toda esa zona cerca del Estadio Azteca. Entonces, siempre que subíamos por el Estadio Azteca veíamos que había una academia de piano, José Luis Arcaraz. Entonces, pues quedaba muy cerca, conocí al maestro y fue el que me inició formalmente en la técnica, la manera correcta de tocar el piano, la posición de las manos, los rudimentos que hay que seguir para poder obtener una técnica depurada en el piano, como las escalas, los arpegios, los ejercicios, etc. Entonces, mis papás de alguna manera cobijaron esta pasión que comenzaba a sentir, eran muy tolerantes, dejaban simplemente que estuviera en el piano el número de horas que yo quisiera, siempre me apoyaron. Nunca sentí que hubiera un obstáculo y yo continué con el maestro 5 años en un ambiente muy cálido, en un ambiente familiar que apoyaba esta pasión por la música. Al regresar, Alex Mercado nos platica de sus estudios en la Universidad de Música de Berkeley, de su experiencia como músico a bordo de un crucero noruego y de su retorno a México. Ingresó a la Escuela Nacional de Música, donde pronto encontró en el jazz su pasión. 2 años después, por sus aptitudes, obtuvo una beca para estudiar en la universidad privada de música más grande del mundo. Decidí, después de la preparatoria, ingresar a la Escuela Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música de la UNAM. Y ahí comencé pues ya la carrera profesional a través del curso propedéutico, pero paralelamente empecé a sentir una inquietud por el lenguaje del jazz, que conocí en un concierto al que me llevó mi amiga Desislava Dudeva en la sala Nezahualcóyotl. Me llevó a ver a uno de los más grandes pianistas de jazz
de todos los tiempos, Keith Jarrett, que todavía vive, un portento del piano y de la música que combina la sobriedad de la música clásica, todas las texturas complejas que puede haber en este estilo, con la espontaneidad de la improvisación. Entonces, a raíz de ese concierto, pues descubrí un mundo nuevo de posibilidades de expresión a través del lenguaje de la improvisación y decidimos aplicar a una escuela en Estados Unidos que se llama Berklee College of Music para perseguir este sueño de profesionalización en la carrera del jazz, en ejecución de piano. Obtuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Estudié 4 años en Berklee College of Music. Ahí profundicé mi conocimiento del jazz, que es, pues, tiene su propio lenguaje, su propia teoría. Es un mundo diferente de la interpretación de la música clásica. Entonces me metí de lleno a ese mundo y después de esos 4 años pude graduarme con honores de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, y ahí comenzó ya la trayectoria profesional en el mundo del jazz. Yo ingresé a Berklee College of Music a los 20 años y me gradué a los 24. Pero a los 23, un amigo mío norteamericano me platicó que él durante los veranos trabajaba en cruceros, que era una opción para poder generar ingresos y para poder pagarse la escuela incluso. Muchos estudiantes lo hacían. Y en una de esas me recomendó para que yo lo supliera en un verano y comencé a trabajar en cruceros, incluso antes de terminar la carrera, durante las vacaciones. Después de graduarme ya tenía mi primer trabajo asegurado porque ya me conocían en la compañía. Lo que no sabía es que me quedaría 4 años trabajando en los cruceros. Fue una experiencia muy rica. Conocí a gente de todos los países del mundo. Pude recorrer muchos puertos, muchos mares. El otro día hice la cuenta y fueron 60 países los que pude conocer en esos 4 años, en los 5 continentes. Y eso, pues, siempre he dicho que fue otro tipo de experiencia. En la universidad estaba totalmente enclaustrado en un cuarto de piano. Yo estudiaba 10 horas todos los días. Después de las clases me iba al cuarto de estudio y me quedaba ahí hasta la noche. Estaba realmente obsesionado con mejorar, con aprender este lenguaje de la música. Entonces, no, se puede decir que no viví tantas experiencias en esos 4 años. Mis amigos me invitaban a fiestas, les decía que no podía. Cualquier cosa la consideraba como una pérdida de tiempo o una distracción al objetivo que yo quería lograr, que era incrementar mi nivel de una manera definitiva para poder estar listo para enfrentar el mundo profesional y poder destacar. Recién casado, decidió junto a su esposa regresar a México. En un principio no fue fácil, ya que tuvo que empezar su carrera desde cero. Después de un lamentable suceso que cambió su forma de pensar, las oportunidades empezaron a llegar. Tras 4 años en el mar prácticamente, que en una empresa noruega extranjera, ¿qué siguió? 28 años de edad, ¿qué siguió? Bueno, después conozco a la que ahora es mi esposa. Ella es rumana y la conocí justo el último año en que trabajé en los cruceros. De hecho, por ella se puede decir que me bajé de los cruceros, si no, quién sabe si seguiría todavía ahí. Entonces, a los 28 años me bajo del barco con ella y bueno, decidimos venirnos a vivir a México, un país neutral. Ella no hablaba nada de español, entonces lo aprendió acá y lo aprendió rapidísimo y
pues comencé a trabajar aquí en México. Al principio tenía esta incertidumbre, bueno, después de 4 años de estar en un barco, uno está totalmente aislado del mundo, pierdes contacto con la gente que está en tierra firme. Entonces llegas después de 4 años y nadie te conoce. Es empezar de cero a hacer relaciones laborales. Había pocos lugares donde tocar, la paga no era buena. Entonces yo decía, yo mejor prefiero dar clases, ¿no? Prefiero ir a tocar en donde sepa que me van a pagar bien, en un evento privado. Estaba un poquito peleado, por así decirlo, con la escena del jazz. Y de repente, bueno, sucede algo, la muerte de mi padre hace 8 años. Ya fue un acontecimiento que me hizo replantearme todo lo que estaba haciendo. Y me motivó a pensar en hacer algo más trascendente, en hacer algo propio, en compartir todo lo que yo sabía y podía hacer en el piano, todo lo que yo había estudiado y lo que había vivido, cristalizarlo. Decía Tony Williams, el gran baterista de Miles Davis, que no es suficiente con que aprendas algo, si no lo aplicas en algo productivo y en algo trascendente, pues prácticamente no sirve. Entonces decidí hacer mi primer disco, componer toda la música que reflejaba eso que yo había vivido y sentido durante tantos años. Ese cúmulo de experiencias iba a ser cristalizado en mi primer disco, The Watcher, lanzado en el 2012. Ahora bien, antes yo había tenido la oportunidad de hacer el arreglo que abrió el concierto de Sir Elton John en Chichén Itzá en 2010, cuando vino a tocar el director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Juan Carlos Lomónaco, me realizó la invitación para hacer el arreglo que iba a abrir el concierto, un arreglo orquestal en el cual también participé como pianista solista. Fue una gran oportunidad. Ese fue mi primer trabajo importante después de todos esos años de búsqueda, ¿no? Y bueno, me di a conocer en ese ámbito y eso me abrió puertas. Al regresar, Alex Mercado nos habla del inicio de su carrera como compositor y de los 4 discos que ha grabado hasta la fecha. En 2012 inició una nueva etapa como compositor al grabar su primer disco, un álbum compuesto por 10 temas originales interpretadas junto a la agrupación Alex Mercado Trío. Comencé a moverme dentro de la escena del jazz local ya con una mentalidad diferente, con una mentalidad de aportar, de sobreponer obstáculos, ya de generar oportunidades en lugar de esperar que se generaran para mí y de quejarme de la situación. Preferí pues preguntarme, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Entonces decidí generar y producir este primer disco que me iba a abrir todavía más puertas y me iba a dar por fin a conocer en la escena del jazz mexicano. Decidí, y fue muy arriesgado hasta cierto punto, incluir exclusivamente composiciones originales en un estilo que podemos llamar jazz acústico contemporáneo de vanguardia, piano, contrabajo y batería. El trío de jazz es un formato que tiene mucha historia. Tenemos los tríos de Bill Evans, que fue uno de los pianistas que
fundó este formato casi como una institución. Él decía que el trío de jazz era como un organismo vivo que tenía identidad propia. Y eso es lo que te permite el jazz, que tres músicos se conviertan en uno solo, que se fundan, que realicen una simbiosis para poder expresar conjuntamente un momento musical. Entonces, bueno, ahí ya, a partir de ese primer disco cambió mi vida. Dejé las clases, dejé de pensar que yo era un músico profesional simplemente. Porque hay una diferencia entre el músico profesional y el músico creativo, el músico que ejerce una función profesional o que trata de expresar lo que está sintiendo a través de composiciones propias. Creo que en todos los ámbitos artísticos existe esa diferencia y yo ya no me conformaba con ser un músico que podría llamar un músico, bueno, a veces utilizo este término que es un poco fuerte, pero es un músico de utilería, ¿no? Si yo toco en un evento privado, por ejemplo, a la gente realmente no le importa si soy yo, solo le importa que haya música. Al presentar su álbum debut, The Watcher, recibió innumerables elogios por su impecable técnica instrumental y comenzaron las menciones que lo reconocían como uno de los mejores jazzistas mexicanos. Posteriormente produjo Simbiosis, el disco mexicano de jazz quizá más escuchado en las plataformas de transmisión digital. Me empecé a preguntar qué estaba haciendo yo que soy diferente. ¿Y qué estaba haciendo para realzar esa diferencia? Todo eso que me distingue a mí como persona. Y fue cuando decidí entrar de lleno a la creación. Comienza con The Watcher en 2012. El álbum es presentado en el Centro Nacional de las Artes el 7 de noviembre. Recibo la primera invitación de la Hora Nacional para exponer esta producción. Y comienzan las giras, las invitaciones a festivales importantes. En ese entonces ya la escena parece ser mucho más activa, parece tener más efervescencia, hay mucha más gente, proyectos que están tratando de consolidarse, jóvenes que quieren tratar de estudiar esta música, que están interesados en la improvisación. Creo que los medios de comunicación, el internet y todas esas plataformas nuevas y que siguen evolucionando han contribuido mucho al desarrollo del género de esta música. Entonces decido pedir una beca al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pido un apoyo, decido que es necesario dar el siguiente paso para hacer un disco que cuente con la participación de artistas internacionales. Entonces decido invitar a Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano, quien realizara el soundtrack de la película Birdman, ganadora del Oscar hace 3 años. Y decido invitarlo. Antonio estudió conmigo en Berkeley, somos compañeros de generación. Mantuvimos siempre el contacto, yo vi que su carrera despegó y decido invitarlo junto con alguien con quien hacen una mancuerna exquisita que se llama Scott Colley en el contrabajo y nace el segundo disco de Alex Mercado Trío que se llama Simbiosis. Simbiosis ya tiene una repercusión internacional, consigue reseñas en Downbeat, la revista más importante de jazz en Estados Unidos. Los ojos de los diferentes circuitos internacionales comienzan a fijarse en mi música y esa era la intención precisamente, internacionalizar la música que se está produciendo en México a través de la invitación de estos artistas. Después de Simbiosis decido volcarme a un mundo íntimo, introspectivo, en un disco a piano solo que se llama Refraction. Todos mis discos tienen un concepto detrás. The Watcher habla de la física cuántica y de
cómo tanto el artista como el espectador somos cómplices en la creación de la obra, porque cada uno de los espectadores va a asimilar la obra conforme a su propia experiencia y a su propia visión del mundo. Entonces la obra no es un producto terminado, sino que es un animal vivo que se va desarrollando y que se va adaptando a la percepción de cada uno de los escuchas. Simbiosis es esa dualidad, esa compenetración que debe de existir entre el artista y el escucha para contar una historia conjunta que conjuga ser, tiempo y espacio. Y refraction, pues el artista es el prisma que refracta la luz de la realidad para convertirla en colores, sonidos, formas que dan como resultado la obra de arte y que a su vez va a ser refractada por el escucha al mundo en emociones, sensaciones, actitudes positivas, que es lo que queremos hacer todos los artistas. Y como reacción a ese mundo interno, este año, en febrero, grabo el cuarto disco, Paisajes, ahora con un tono más extrovertido, con composiciones, con una narrativa mucho más extendida, que trata de describir los paisajes sociales, naturales, urbanos y culturales con los cuales convivo todos los días. Entonces es un disco más alegre, con tonos más vívidos. Entonces, cada uno de mis discos lo considero como un capítulo de una misma historia. Eso es una evolución composicional que estoy sufriendo como artista y que trato de plasmar cada año en discos. En 5 años, de 2012 a 2017, bueno, son 4 discos y tengo la intención de seguirlo haciendo, por supuesto. Y bueno, Paisajes fue presentado en el Palacio de Bellas Artes en abril de este año, en la Sala Manuel M. Ponce, y también en el Centro Nacional de las Artes. Cuenta también con la participación de Gabriel Puentes en la batería, con la contribución de Israel Kupich en el contrabajo. Realizamos una mancuerna muy, muy buena. Y esto es para reactivar también el proyecto y poder seguir tocando en diferentes escenarios en toda la República. Y bueno, también tuve la oportunidad de inaugurar el Festival Bray en Irlanda a piano solo y toqué el año pasado también en Francia y en Holanda, en los festivales principales de esos países. Entonces esa internacionalización continúa también y pues a seguir haciendo música, que creo que es mi pasión, siempre fue mi pasión, creo que es el común denominador en toda mi trayectoria, desde los 12 años hasta ahora. Ya son 30 años de tocar el piano, pero el piano y la música son 2 universos infinitos, es decir, no alcanza la vida para poder expresarse y conocer a fondo las posibilidades de expresión de este instrumento, que es prácticamente como una orquesta y que tiene tanta dinámica, tantos matices, y bueno, la música es una de las pocas formas de arte, o se podría decir la única, que puede expresar la infinita gama de sentimientos que experimenta el ser humano. Alex Mercado tiene el propósito de producir un disco cada año, seguir realizando giras internacionales y colaborando con músicos de la escena de jazz mexicana e impulsando este género en nuestro país. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado.
Secretaría de Educación Pública.